Bueno, muchas gracias por invitarme. Os voy a contar, no traigo una charla preparada. A mí me llamaron un día, estaba escribiendo el programa de Clara y me dijeron, mira, ¿te quieres venir a Granada a hablar de Federico García Lorca y la física? Y digo, a tope, cuenta conmigo. Y colgué. Y un día me acuerdo que había tenido esa conversación y digo, hostia, voy a empezar a preparar la charla. Y entonces me abro una cuenta en ChatGPT y digo, mira, por favor, relaciona la física del siglo XX con Federico García Lorca. Y me dice, no puedo. Y pues tenemos un problema. Pero tengo que agradecer mucho que yo haya tenido la locura de decir que sí, porque no pensé muy bien en qué iba a desarrollar yo esta charla, porque he aprendido un montón de cosas que me han dejado anonadado. O sea, la poesía yo la he odiado siempre, es una cosa que me aburría muchísimo y el que me reconectó con el mundo poético fue Federico, cuando tuve la suficiente madurez y gracias a una profesora del instituto, Mercedes, que nos hacía leer poemas de Lorca, de Miguel Hernández, de Alberti, pues ahí empecé yo a pillarle otra vez el rollo a la poesía, con lo cual estoy muy contento con esto y he intentado buscar cuál es la relación que hay entre la física y el genio de Federico, y no solo de Federico, sino de la generación del 27. Porque como todos sabéis, la generación del 27 vino para revolucionar desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las reglas establecidas, la poesía hasta la fecha. Veníamos de una poesía un poco tristona, como Cuerpos que se abren y tal, que no has contado antes aquí. Y esta gente lo que hizo fue revolucionar, sentirse libre y ser revolucionarios. A algunos les costó muy caro. Pero no tenemos que olvidar que el contexto donde pasa todo esto es un mundo que está totalmente ido de la olla. Estamos viviendo en la Primera Guerra Mundial, donde tenemos nuestra bonita Europa, y me voy a centrar en Europa por el hecho de ser europeo, pero por ahí también había cosas feas, pero Europa era un surco donde tiraban seres humanos que los dedicaban a morir. Venga, a morir, a las trincheras, muchachos. Con lo cual era un sitio de mierda. En este contexto, además, aparece una nueva corriente filosófico-política o social que se queda con una gran porción del planeta y del pastel ideológico. Y se crea esto que ahora llamamos la lucha de bloques. Capitalismo contra comunismo. Los comunistas tienen una idea de mundo, los capitalistas otra, pero esto sigue así. Y no nos podemos olvidar de que este gran mundo, en realidad, si uno ve un poco los colores, se lo estaban repartiendo entre cuatro. Inglaterra, un poquito, menos los alemanes no habían metido mucho la cuchara en esto del colonialismo. En España había tenido un gran imperio, pero lo estábamos perdiendo a marchas forzadas, pero pues eso. Los europeos nos estábamos quedando prácticamente con todo el mundo. Y gran parte de los conflictos filosóficos, sociales y económicos que teníamos era por esto, porque la gente no quería estar pisoteada. ¿Y qué ocurre? Pues que en este contexto aparecen la chavalada. Y hay un sitio en Madrid maravilloso, que es la residencia de estudiantes, que es un agujero negro, un atractor, donde empieza a confluir una cantidad de talento increíble. Esto gracias a la República, que fomentó esto y que dijo, bueno, pues vamos a intentar que la gente buena tenga un sitio donde expresar y descubrir. Y es que en este contexto, esta foto se ve muy mal, pero se traían a Alberto, se traían a Marie Curie, o sea, estaba esta gentuza, pues el Buñuel, el Lorca, el Dalí, se codeaban con estas personas que estaban revolucionando nuestro entendimiento del universo. Y era una cosa que era mi arte y el universo y el arte. Y esto es maravilloso, esto es una cosa que descubrí que es increíble. Luego descubrí que Lorca había estado en Nueva York en el 29.
con el crack. O sea, Lorca fue testigo de la destrucción del mundo, literalmente. Eso te deja la cabecita un poco loca y empiezas a darle vueltas a todo lo que estás viviendo. Y claro, ¿esto qué produjo? Pues produjo que viniesen los colegas, que se alzasen movimientos, pues ya sabéis, fascistas, nacionalsocialistas o como queráis llamarlos. Os recuerdo que aquí en España tuvimos nuestra versión, Paco, tío campechano. Nos gustó tanto que nos lo quedamos hasta el final. Los otros no tuvieron tanta suerte. Y os quiero enseñar esta foto porque aquí es donde yo me vine muy arriba. Esta foto está tomada en 1927, es un homenaje que se hizo en el Ateneo sevillano, en el Ateneo de Sevilla, a un tal Góngora. Y esta foto, que pues podéis observar aquí a un jovencísimo Federico García Lorca, esta es la foto que da lugar a la generación del 27. Esta reunión aunó a Rubén Darío, aunó a Alberti, aunó a Federico García Lorca y le puso nombre a una generación poética que vino a cambiar la poesía, el lenguaje y el teatro en español. A la vez, tenemos esta foto en 1927. En 1927 se reunió lo más granado de la física mundial para ver qué cojones estaba pasando. Porque el tiempo ya no era el tiempo para todos. Porque las cosas ya no estaban ni aquí ni allí, sino que estaban aquí y allí. Porque yo tocaba algo aquí, pero pasaba algo allí. Estaba empezando la cuántica, estaba empezando la relatividad, ya no se tenía claro qué era ni el espacio ni el tiempo. Pero es que cuando uno va al romancero gitano o cuando va a Poeta en Nueva York, se da cuenta todo el rato como Federico, que es de lo que veníamos a hablar, siempre está hablando en contraposiciones de tiempos. O sea, está diciendo el tiempo no es absoluto, el tiempo nos engaña constantemente. No hay una definición profunda de tiempo. Es decir, está hablando de que está inmerso en una corriente cultural donde los avances de lo que estamos aprendiendo en la naturaleza se vuelcan en la pluma de los poetas. Y esto es maravilloso, porque los poetas inventan, pero se tienen que inventar sobre algo. Igual que yo creo que esta gente tuvo la valentía de proponer locuras, como que las cosas desaparecen de aquí y aparecen allí, porque los cambios sociales y los cambios culturales nos estaban abocando a que tuviésemos que aceptar que el mundo que habíamos conocido, que era un reloj, que todo funcionaba como una máquina bien engrasada, era una burda mentira. Y con esto, en esta época, alrededor del 20 y 30, no solo aprendimos estas cosas, sino que nos encontramos con que alguien se descubre que el universo se está expandiendo. O sea, la posición que ocupamos hoy en el universo no es la que ocuparemos mañana. Que el universo crece, que además estamos descubriendo que las cosas crecen, o sea, que las cosas no, que el universo crece a un ritmo cada vez más rápido. Hoy día tenemos otra crisis con esto porque no entendemos muchas de estas cosas. O sea, una cuestión importante fue que descubrir que el universo se expandía fue muy guay y a día de hoy, casi un siglo más tarde, tenemos un problemón porque no sabemos a qué ritmo realmente se está expandiendo. Pero no solo eso, sino que los avances científicos de aquella época nos han llevado a entender la estructura más íntima de la materia, de qué estamos hechos y de qué estamos constituidos. Y, por supuesto, uno no puede abrir un libro de poesía sin saber en qué mundo fue escrito ese poema. En un mundo donde se querían desencorsetar de métricas, de imposiciones, soñar a ser libres, a definirse como querían ser. Lo que pasa es que tuvieron la mala suerte de que lo matasen por X motivos. Y entonces os recomiendo que yo he tenido el placer, gracias a que me hayan invitado a dar esta charla, a repasar un poco la historia del siglo XX, a intentar verla dentro de las corrientes político-culturales y, sobre todo,
poéticas, y descubrir que todo ello nos ha llevado a cosas como descubrir que hay agujeros negros que podemos fotografiar, que podemos jugar con la luz y la oscuridad, y que si hoy Lorca estuviese vivo, seguramente le dedicaría un poema a esta imagen. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer.